Hola, 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 hola. Bueno, sí, de verdad que sí. Un año sin subir nada, un año, como un año y 2 meses sin subir nada. Eso fue como desde mayo, tal vez del año pasado, mayo del año pasado, 2025, sin subir nada. Y bueno, mañana, hoy es 25 de junio de 2026. Mañana cumplo años, cumplo 46. Cumplo 46 el 26 de junio de 2026, el solsticio de verano. Ah, 46 primaveras. 46 primaveras tratando de entender uno que hace aquí. Ay, no, me quito esto. Como que el plus es que me escucho por si se me salió un gargajo o alguna cosa, o si estoy sonando como un cretino. Pero sí, así es más cómodo sin esos aparatos. 46 primaveras. Mañana. Tratando de entender qué hacer con esta vida, pero lo que estoy viendo ahorita, pues me está entristeciendo mucho, me estoy haciendo muchas preguntas ahorita, sobre todo desde la contribución, qué hace uno para contribuir a que la rabia de este mundo o se traduzca en algo positivo, en algo posibilitante, o yo no voy a venir aquí a enseñar yo no soy gurú de ni chimba, yo no, 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 pero un par de cosas he aprendido en estas estrelladas tan horribles, y es que esta vida es un ratico nomás, y yo no voy a volver a tener 46 años nunca más. Esto es lo más joven y esto es lo más chimba que puedo estar. Mentiras, de pronto más chimba, es que es chimba. Pero esto es lo más joven que yo voy a estar en la vida y yo no quiero pasarme mis días sufriendo y renegando. Lo que está pasando en el mundo es muy doloroso, pero ha pasado toda la vida. Y el mundo es un lugar muy inhumano y muy salvaje, y la selva es salvaje, y el ser humano es salvaje, y así nosotros nos atribuyamos eh, categorías y características muy evolucionadas, nosotros seguimos siendo los mismos carechimbas de las cavernas. Así nos inventemos Instagram y nos inventemos la bomba atómica y la inteligencia artificial y tal, y los robots. Nosotros seguimos siendo unos animales muy egoístas y muy egocéntricos y muy competitivos. Yo creo que toda esta lora es para decirles que en todo este tiempo, en todo este año que había estado sin subir nada, me había sentido muy cretino, me había sentido muy, muy, muy charlatán, me había sentido muy charlatán y me había sentido como muy falso. Me parece que el mundo necesita un poquito más de verdad y un poquito más de realidad. Como menos maquillaje. Como menos maquillaje y como menos personaje.
Yo he tenido unos grandes aprendizajes en la vida, pero ni siquiera en la vida en general, sino en los últimos 3, 5 años, que a ustedes les parecerán muy obvios. Pero uno de ellos es que yo no soy Andrés, ni tú eres Pedro, Juan, Felipe. Ese es el personaje que nos tocó aquí en este espacio-tiempo. Estas carnitas y estos huesitos son los que a nosotros nos tocaron en esta ruleta universal, en este baloto universal biológico, nos tocó este cuero y uno se acostumbra tanto a vivir adentro de este cuero que se identifica con él y se identifica con sus mañas, con su memoria genética, con sus herencias, con sus cicatrices emocionales, con sus rayes, con su familia, con sus experiencias, con sus maricadas, con todo lo que lo puede a uno llegar a determinar. Y creo firmemente que parte del despertar de la conciencia es darse cuenta que uno puede observar a este personaje sin apasionamientos y con mucha curiosidad, como yo por qué opino esto, yo por qué pienso esto, yo por qué tengo estas emociones cuando pasa tal cosa, yo por qué tengo estas heridas, por qué cuando alguien menciona tal palabra se me activan tales botones, tal sistema de defensa. Porque cuando alguien me toca, incluso sin violencia, a veces siento el dolor como si esas palabras tuvieran implícitamente algún veneno inyectado, alguna mala intención. Y así fueran malintencionadas por alguien, ¿por qué a veces duele tanto? ¿Por qué a veces arde tanto esa herida y de dónde viene esa herida? Y esas preguntas me han hecho a mí eh, mirar para adentro un poco y preguntarme hasta dónde soy yo realmente, le hace conciencia, alma, observador o lo que sea. ¿Y hasta dónde es el muñeco? ¿Hasta dónde es este avatar que me tocó a mí? Porque esto es un muñeco temporal, después no nos tocará otro, después nos tocará la conciencia de vivir en un árbol, o vivir en la brisa del mar, o vivir en una piedra, o vivir en un grillo, o vivir en otro planeta, o volveremos a ser, yo no sé, polvo de estrellas por allá, tierra lunar, alguna cosa. Pero aquí en este espacio-tiempo, aquí en este pedacito, en este instante, en este presente que todo el mundo jode tanto con ese tema del presente y es tan difícil de apoderarse de él o de entenderlo, de mirarlo, de experimentarlo como con más, como saborearlo más. Esos japoneses se preguntaron toda la vida qué hace el ser humano para dejar de sufrir, para dejar de desear, dicen ellos que esa es la raíz de todo el sufrimiento humano, para dejar de desidentificarse con este muñeco. Creo que cuando uno se separa un poco del muñeco y lo observa y lo ve así rabioso, cogiendo a patadas todo, o resolviendo con rabia o con dolor o con alguna frustración algún tema en el trabajo, en la fábrica, en la oficina, en el Transmilenio, en la calle.
O a veces incluso experimentando el amor, experimentando la ternura, experimentando la compasión, la misericordia por otro ser humano, por un animal, por un perro, un gato, un pájaro con el ala rota, un familiar que está llevado del putas. ¿Y cómo hace uno para mantenerse no impávido ni para mantenerse aislado o indiferente, sino para tratar de mantenerse sereno? Yo creo que esa lucha por encontrar la felicidad es una completa falacia y nos vamos a morir sin encontrar ese, como esa duna, ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos cosos que están ¿cómo se llaman esos cosos que están en el desierto que cuando uno se los encuentra, un oasis? Nos vamos a, no, nos la pasamos todo el tiempo con un frasco chiquito de agua, caminando por el desierto y sufriéndolo y padeciéndolo, soñando con ese oasis. Pero el oasis es este pedazo, con muerte y con frustración y con dolor. A algunos les toca ver caer misiles en la cabeza, a otros les toca competir en piques, los piques que están organizando por allá en Europa, los millonarios en yate. A otros les toca ver morir a su mamá sin un medicamento, a otros les toca mochilear por el mundo y experimentar las cosas y la comida y los sabores del mundo. Otros se entregan a la oración, a la contemplación, otros se entregan a la música, al arte, a las letras, otros se entregan a la oficina y al cumplir y al entregar resultados y a volverse valioso para los demás, para servir, servir, servir. Esa palabra, eso yo que he sido tan putamente egoísta en la vida, qué rollo ese tema del servir. Y por eso es que estoy aquí sentado porque no sé cómo más servir sino a través de la boca y a través de los cuentos y de las historias y de compartir la propia frustración y las propias cagadas y todas las cagadas que he hecho. Eso tiene que tener algún valor. Eso tiene que tener, eso tiene que tener algún eco y tener la posibilidad de escuchar a la gente que le duelen a este poco de avatares y de muñecos que les cuesta tanto separarse del muñeco y darse cuenta que todo es temporal, que todo es temporal, que todo es impermanente y que nos vamos a morir muy rápido. Yo les cuento sin que se vayan a alarmar ni nada. Yo tengo un rollo con el corazón pues físico, con el corazón, con ventrílocos y tales. Yo he comido manteca toda la vida con chicharrón y, y le he dado a estas carnitas y a estos huesitos a veces más de lo que pueden aguantar. Y siento que me voy a morir a veces y otras veces siento que voy a dar lora mucho tiempo, pero no podemos estar sufriendo todos los días y toda la vida. En la vida y en el planeta van a existir diablos y van a existir héroes porque esos son sus personajes. Esos son sus personajes y nosotros tenemos que mirar con qué personaje nos gusta más. Si queremos hacer activismo, si queremos hacer servicio social, si queremos a través de nuestro arte o de nuestros dones, de nuestras habilidades, destrezas, competencias, podemos ayudar a alguna persona. Otros querrán hacer introspección y solamente observarse y contribuir así a través de la paz personal con la paz del mundo.
Lo que quiero decir con toda esta verborrea y con toda esta absurda perorata es que me duele mucho que la gente esté sufriendo tanto con lo que está pasando políticamente en Colombia. Porque esto es de cada 4 años. Y yo no sé si usted, pues, las redes sociales están contribuyendo a que esto funcione así y nos mantienen encendidos compartiendo contenidos todo el tiempo con el corazón en la mano, con las vísceras, porque son unos contenidos absolutamente viscerales y llenos de dolor, pero también de mucha rabia, que ambos sentimientos, dolor y rabia, ocultan un miedo muy brutal. Y es el miedo a la incertidumbre, es el miedo a lo que viene, es el miedo a que fucking planeta es el que estamos tratando de construir entre todos. Pero yo creo que lo más ambicioso que podemos hacer cuando no sepamos más qué hacer y cuando el miedo y la frustración y la incertidumbre sean tan avasalladoras y tan abrumadoras y tan brutales y tan pucha, es que es muy duro lo que está recibiendo ahorita el mundo en general, pero no es Colombia, es el mundo, es una polarización donde el otro es mi enemigo. Y cuando yo declaro al otro mi enemigo, porque no piensa igual que yo, pues se arma una guerra digital, porque ahorita todo es digital, ahorita es muy difícil el encuentro, ahorita es muy difícil abrazar a la familia, estar con ellos, ahorita es muy difícil encontrarse con los amigos, ahorita es muy difícil, por lo menos para mí y para muchas personas que conozco, el encuentro en general es muy difícil en esta era, ahorita todo es digital y nos estamos dejando meter en una guerra hacia el otro incendiada y provocada además por nosotros mismos. O sea, es que nos volvieron drogadictos de nuestras propias sustancias, dopamina, serotonina, de la peor calaña, como un cóctel de la felicidad a través de las redes sociales. Que cuando baja ese cóctel de la felicidad tenemos que estar otra vez scrolleando y mirando contenido chatarra y encontrándonos otra vez con que el otro es diferente a mí y por eso tengo que encontrar más razones y me venden más razones para odiar al otro, y la necesidad de hacerle ver lo equivocado que está y cómo el mundo está en peores manos gracias a personas que piensan así. Y yo creo que lo más sensato y lo más honesto y lo más barato en términos emocionales y en términos de los sentimientos, del miedo, de esta visceralidad que nos consume, es ser luz donde podamos ser luz, pero tratar de no seguir diseminando la rabia y el miedo. Si, insisto, si queremos hacer activismo, hagámoslo. Si queremos salir con arengas a la calle y protestar porque hay algo que no está funcionando bien, hay algo que tenemos que denunciar, de una para la calle. Pero seamos luz donde podamos ser luz, en la oficina, en la fábrica, en la casa, no nos llenemos de toda esta rabia, no llevemos toda esta rabia y toda esta frustración para la casa. Y ahí me incluyo yo, porque yo soy de los que ha sido tan fuckingmente egoísta en la vida que me llevo toda esa rabieta y toda esa pataleta para la casa a mi familia, que es como la red de apoyo y la fuente de amor primaria que tiene uno en la vida y a veces se desquita uno con silencio o con distancia cuando el mundo necesita tanto amor, el mundo necesita y la familia de uno necesita amor, la familia de uno.
Hay un pariente que necesita amor, hay un pariente que necesita más que un medicamento, más que un dinero para pagar una factura o lo que sea. Necesita una caricia, necesita un abrazo, necesita la presencia, necesita el calor humano, necesita necesita que le digamos, oye, yo te veo y te quiero escuchar y dame tu mano que necesito sentir tu calor y porque, parce, nos vamos a morir muy rápido. Esto se fue rápido y al final no va a haber camiseta de Chain ni de Temu que le quite a uno la frustración y no va a haber candidato, no va a haber de izquierda a derecha, de arriba a abajo que nos quite esta frustración y que nos quite sobre todo el tiempo que se nos fue en ese bucle del pensamiento que no conduce a nada cuando podemos ser luz. No quiero ser cansón, pero si queremos hacer activismo, hagámosle. Si queremos hacer oposición de una, todo bien. Eso es necesario, además, para que esta falacia de democracia tenga algunas patas, algunas uñas para arañar. Pero seamos luz, seamos luz, seamos luz, seamos, ahí me meto, yo insisto en eso, seamos porque les estoy diciendo esto a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí mismo, que soy ustedes también. Somos el mismo pinche organismo, somos la misma cosa, hacemos parte de la misma estructura y si a ustedes les duele, a mí me duele y si a mí me duele, le duele al mundo. ¿Cómo hace uno para ayudar a mitigar un poquito el dolor del mundo? Para ayudar a poner una caricia. No podemos mandar una caricia a Gaza, no podemos mandar una caricia de pronto a Venezuela, ahorita lo que está pasando tan heavy con esos desastres naturales, con ese terremoto. Pero ¿cómo hacemos para hacer luz acá? ¿Cómo hacemos para, no sé, con una meditación, con una oración? O si tenemos la posibilidad, entonces hagamos activismo y mandemos un mercado. Ayudémosle al parcero que está en la esquina, que necesita. Ayudémosle al parcero del barrio que es adicto al bazuco y necesita salir de ahí de alguna manera. O necesita una pinche palabra de aliento. Necesita que la gente lo deje de mirar con asco y con rabia y con frustración y con altivez. No sé, quería compartir eso con ustedes, conmigo, ordenar las ideas, hablándose me ordenan las ideas un poco. Y nada, amor y luz para ustedes en sus casas, en sus hogares, hayan votado por el azul o por el rojo, hayan votado por lo gris o por lo blanco. Amor y luz para ustedes. Ustedes son igual que yo y todos hacemos parte de este mismo organismo y nadie es un imbécil porque votó por este o por el otro. Todos estamos tratando desde nuestro personaje, estamos tratando de tomar las mejores decisiones y estamos improvisando. Esto es pura improvisación. Y todos tenemos miedo y todos estamos asustados y todos, cada uno desde sus limitaciones y desde su privilegio, está tratando de entender cuál es la mejor forma de vivir y de contribuir. Un abrazo.